de las cosas que yo haría si yo fuera yo, no las puedo contar. Creo, por ejemplo, que por cierto motivo acabaría presa en la cárcel. Y si yo fuera yo, daría todo lo que es mío y confiaría el futuro al futuro. Si yo fuera yo, parece representar nuestro mayor peligro al vivir. Parece la entrada nueva a lo desconocido, pero tengo la intuición de que pasadas las primeras llamadas locuras de la fiesta que sería, tendríamos al final la experiencia del mundo. Bien sé, experimentaríamos finalmente el pleno dolor del mundo. Y nuestro dolor, aquel que aprendimos a no sentir, pero también seríamos a veces invadidos por un éxtasis de alegría pura y legítima que no logro adivinar. No, creo que ya estoy de algún modo adivinándola, porque me sentí sonriendo y también sentí una especie de pudor, el que se tiene ante algo muy grande. Ahí terminó la lectura del cuento. Ustedes se preguntarán, pero si el tema es la palabra en la comunicación, ¿por qué la doctora nos trae este cuento? Ella podía haber traído de García Márquez el cuento La idea que da vueltas, un cuento más sencillo, pues se trata de una señora que se levanta muy temprano, va a la carnicería del pueblo y grita, yo creo que hoy va a pasar una cosa muy horrible en este pueblo. Se riega el rumor y a las 5 de la tarde el pueblo está completamente vacío. Todos sus habitantes se han ido del pueblo porque algo muy horrible iba a pasar. Ese pudo ser el cuento, ver cómo una palabra tuvo efecto en todo un municipio, pero no quise traer ese cuento porque mi propósito hoy es llegar al ser de cada uno de ustedes, no solo al hacer y al saber. Sabemos que hoy estamos en manos de la ciencia y de la técnica, quiere decir, todos estamos muy interesados en el saber y en el hacer, y eso está muy bien, pero corremos el riesgo de descuidar nuestro ser. Descuidar nuestro ser precisamente para poder hacer las cosas bien. Les dejo entonces la pregunta, si usted fuera usted, ¿qué haría? Avancemos entonces. Ángela, pasamos la diapositiva, por favor. Gracias. Entonces, cuenta la historia que la civilización inicia cuando el hombre, en vez de lanzar una flecha, lanza una palabra. Y esa palabra, como componente fundamental del lenguaje, que es lo que nos hace propiamente humanos. La palabra nos permite ser. Heidegger, filósofo, decía, el lenguaje es la casa del ser, pero no solo afirma que el lenguaje es la casa del ser, sino que además en su morada habita el hombre. Esto quiere decir que el lenguaje es la casa del ser y la casa del hombre. La palabra, entonces, como una parte fundamental del lenguaje, nos permite ser. Hay un pedacito de un poema que dice, si no hablas, no serás. Cotidianamente vemos cómo los padres se preocupan cuando sus nenes no hablan y entonces los llevan a consulta. Por medio de las palabras establecemos relaciones.
pero sabemos que las relaciones nos hacen sufrir. Freud, el padre del psicoanálisis, señala cómo las relaciones son una gran fuente de sufrimiento para los seres humanos. Y es por ello que en muchas ocasiones se convierten en motivo de consulta. Podemos entonces hacer la siguiente secuencia. Sufrimos en la relación con los otros y esa relación con los otros está mediada por la palabra. Entonces, las palabras nos hacen sufrir. Veamos por qué. Ángela, por favor. La palabra toca el cuerpo. La palabra tiene poder. La palabra tiene magia. Ahí les presento a Mafalda haciendo cosas con sus palabras. La palabra toca el cuerpo. ¿Cómo así? ¿Qué es eso tan raro? ¿Cómo que toca el cuerpo y con qué lo toca? La palabra toca el cuerpo porque con una palabra, una solita, nos pueden arrancar una carcajada, pero también nos pueden arrancar lágrimas, gritos, nos pueden hacer enrojecer, palidecer o nos pueden hacer temblar. Pero también la palabra tiene poder. Escuchamos decir, todo iba bien hasta que usted habló y se tiró en todo. Con una palabra nos pueden alegrar o amargar un rato, una mañana, una noche, incluso la vida. Conocí una mujer que todo lo dañaba. Como dice el dicho, lo que no daña lo desbarata. Resolví preguntarle qué le pasaba y muy tranquila responde, es que en mi familia, desde que yo era pequeña, me decían torpe. Entonces, como yo soy torpe, todo se me daña, todo se me quiebra. Pero también sucede lo contrario. Le dijeron lindo, le dijeron linda, inteligente, y lo creyó, lo obedeció y se comporta como tal. Por eso las palabras tienen magia, tienen el poder de convertir, de transformar, claro, siempre y cuando el otro las crea. De igual modo, tienen poder los apodos, los sobrenombres, los diagnósticos, las maldiciones, etcétera, etcétera. Conocemos la potencia de los apodos que cada vez son más sancionados en el ámbito educativo, porque un apodo corre el riesgo de ser creído por el niño a quien se lo dicen y convertirse precisamente en la imagen de ese apodo. Hace mucho tiempo cuentan que las mamás, algunas acostumbraban maldecir a los hijos y esa maldición se hacía efectiva. Se hacía efectiva porque el hijo o la hija la creía. Igual sucede con los diagnósticos. A mí con frecuencia me pasa en la consulta que los pacientes se cambian el nombre. Entonces no dicen su nombre de pila, sino su diagnóstico. Me pasó con un paciente que llega a la primera consulta y me dice, María Elena, yo soy TOC. TOC es un trastorno obsesivo compulsivo que hacía poco había recibido de un médico psiquiatra. Yo le digo, pero ¿cómo que tú eres TOC si por teléfono me dijiste que te llamabas fulano de tal? La gente entonces se pega a esas palabras, a esos nombres, los cree
y en ello convierte su vida. Otras personas no creen en ello. Conozco una persona que cuando va al médico le dice, no me vaya a decir cómo se llama lo que tengo porque me encarto. El médico se ríe y le dice, ¿cómo así? Entonces, ¿qué te digo? No, simplemente dígame si hay tratamiento para mi problema, si el tratamiento es con medicamentos o el tratamiento es con una cirugía. Pero por favor, doctor, se lo ruego, no me diga el nombre porque me encarto. La palabra entonces con poder, la palabra con magia y la palabra con esa capacidad inmensa de tocar el cuerpo. Ángela, pasamos por favor. Entonces, ¿para qué utilizamos los seres humanos las palabras? Pues la lista sería absolutamente interminable. Utilizamos las palabras para buscar o para dar afecto, para informar y estar informado, para defender y atacar, para agredir y ser agredido, para alabar o buscar alabanzas, para agradecer. Pero lo más importante del para qué de las palabras es que las palabras nos permiten saber acerca de nosotros mismos. Conviene entonces, si las palabras nos permiten saber acerca de nosotros, pensar en nuestras palabras. ¿Cuáles son las palabras que yo pronuncio? ¿Cuáles son las palabras que yo repito? ¿Cuáles son las palabras que me afectan? Esas palabras, ¿qué sentimientos me producen? Esas palabras que me aportan, ¿me afectan o no me afectan? ¿Dónde las aprendí? ¿Quién me las dijo? ¿Yo de dónde saqué esas palabras? Como cuando las mamás les preguntan a los niños, ¿usted de dónde está sacando eso? O sea, ¿de dónde lo escuchó? A propósito de este confinamiento, varios pacientes me han hecho la pregunta, María Elena, ¿usted qué me recomienda? ¿Veo noticias o no veo noticias? ¿O las escucho o no las escucho? Porque a mí me gusta mucho, mucho la radio, pero yo quería llamar a preguntarle, a ver, ¿usted qué consejo me da? Yo lo que hago es responder, a ver, pensemos, ¿para qué verlas? ¿Para qué no verlas? Y les pregunto, primero, cuéntame cómo te afectan. ¿Cómo te afectan las noticias? Si te afectan. Y si sí te afectan positiva o te afectan negativamente. ¿Qué haces con lo que escuchas? Porque sucede igual con las telenovelas. ¿Para qué ver telenovelas? A cada uno tendrá su respuesta. Para entristecernos, para divertirnos. Le damos poder a lo que escuchamos allí. Esto lo hago porque soy una convencida que no existe un para todos. Hay a quienes las noticias les hacen mucho daño. Hay a quienes las noticias no les hacen daño. Y hay a quienes las noticias rápidamente las olvidan. Entonces, no hay que fetichizar el escuchar noticias, el ver telenovelas, etcétera, etcétera. Lo que quiero resaltar aquí es la magia y el poder que tienen las palabras que yo digo, las palabras que yo busco o las palabras que encuentro en otro ser humano. Por ejemplo, yo recuerdo de niña la felicidad que sentía después de confesarme. A mí me parecía maravilloso ir a confesarme, ir a decir mis pecados, y eran unos pecados chiquiticos, yo todavía me río, pero para la edad que tenía y en ese momento era gravísimo, y el hecho de podérselos decir a otro era motivo de alivio.
Entonces las palabras tienen poder, tienen el poder de aliviar. Continuemos entonces, porque hasta aquí esto está claro, esto está sencillo. Ángela, pasamos por favor. Viene un elemento estructural en la comunicación, siempre va a estar al acecho, siempre va a estar rondando el proceso de la comunicación. Es el malentendido. Ahí tengo una frase de Jacques Lacan que ustedes pueden observar. Lacan es un psicoanalista francés. Él dice, el que habla está sujeto al poder discrecional de quien escucha. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que yo digo solamente cobra sentido cuando el otro lo escucha y hace algo con eso. Por eso las frases que hay ahí en la diapositiva, eso no fue lo que yo quise decir, yo no dije eso, usted entendió mal. Pueden pasar muchas cosas cuando yo digo algo, me voy a referir solamente a 3 cosas que pudieran suceder. Una primera, que yo diga algo y que quien me escucha no haga nada con eso, no diga nada. Entonces yo puedo pensar, estaba distraída, no me prestó atención o no entendió lo que yo le dije. Por eso muchas veces preguntamos a quién le estamos hablando. Usted sí me está escuchando, usted me entendió. Pero puede suceder una segunda situación, que el otro se alegre, que su respuesta sea muy positiva y que me sorprenda con su respuesta. Yo no esperaba que se alegrara tanto y el otro se alegró. Pero puede suceder una tercera situación, que el otro se enoje, me regañe y de pronto hasta que me insulte. Entonces me pregunto, ¿qué pasó? No me entendió. Eso no fue lo que yo quise decir. Por eso, el malentendido es precisamente ese riesgo que tenemos cuando hablamos. Siempre que hablamos, tenemos el riesgo de que se presente un malentendido. Lo mismo pasa con los chistes. Si yo cuento un chiste y el otro no se ríe, se perdió la esencia del chiste. Por eso frecuentemente decimos, usted no me paró atención, usted no escuchó el chiste, usted no lo entendió, póngale cuidado y verá que es un chiste muy gracioso. Entonces, eso nos muestra cómo en la comunicación es muy importante lo que yo digo, pero es más importante cuando hablamos de la palabra, qué fue lo que el otro captó, el otro qué logró entender. Hemos escuchado que el chisme habla de quien lo emite. O sea, cuando alguien viene y nos cuenta un chisme, muchas veces, más que pensar en el chisme, pensamos en la persona que está narrando, trayendo el chisme. Y podemos pensar, qué persona tan dañina, esta persona será mejor tenerla a distancia. Por eso con frecuencia escuchamos decir, cuando Pedro habla de Juan, habla más de Pedro que de Juan. Por eso el chisme habla más de quien lo emite, de quien lo dice, de quien lo cuenta, de quien lo transmite. En este punto del malentendido, recuerdo una anécdota familiar. Resulta que mi mamá una vez tenía una cita médica, mi mamá y mi papá, que en paz descansen,
Entonces mi mamá, para agilizar y ganar tiempo, le dice a mi papá: mi hijo, tengo una arepa en el fogón, andate para la cocina y me le echas un ojito. Mi papá efectivamente salió para la cocina a echarle un ojito. Yo de pronto escuché el grito de mi papá: venga, esto se está quemando, está saliendo humo. Yo salí corriendo a ver qué pasaba y le dije: ¿qué pasa? Y me dice: no, tu mamá que me dijo que le echara un ojito a las arepas y yo le estoy echando ojito, pero estas se están quemando. Nada que hacer. Hablamos a medias entonces. El otro no capta completamente qué es lo que le quiero decir. También hace poco una vecina le dice al hijo: ay, mi hijo, ve, baja a comprarme un aguacate, aprovecha que ya pasó el señor vendiéndolos. El hijo baja, compra el aguacate y al rato escucho la señora muy ofuscada decirle al hijo: y usted no fue capaz de lavar y desinfectar ese aguacate. Usted no sabe que todo lo que entre a la casa hay que desinfectarlo. El hijo le respondió: usted me dijo que comprara un aguacate y yo le compré el aguacate, mamá. Es un tema muy delicado. Cuando hablamos de la palabra, obliga a hablar del malentendido. Es tan delicado que en derecho sabemos que cuando detienen a un sujeto, le dicen: usted tiene derecho a permanecer en silencio. Lo que diga puede ser utilizado en su contra. Tiene derecho a conseguir un abogado. Si usted no puede conseguirlo, el Estado lo va a conseguir. Hablé con varios abogados conocidos y les pregunté por qué no dejan hablar al detenido, por qué no lo escuchan, y obtuve respuestas muy graciosas y muy variadas. Unos decían: María Elena, es que la gente no sabe hablar. Otros me dijeron: es que la gente dice cosas que no son necesario decirlas, entonces hacen perder tiempo y se pueden hundir. La gente cree que decir cosas es suficiente y es efectivo, pero eso que dice puede ser utilizado en su contra. Entonces nos podemos estar preguntando: bueno, sí, existe la comunicación, una partecita de la comunicación es la palabra genera el malentendido siempre estará por ahí rondando. Entonces no hay solución. La respuesta es no, no hay solución. Pero podemos encontrar algunas alternativas para moderarlo, para evitar que se presente causando estragos. Miremos algunas alternativas. Ángela, pasamos, por favor. Yo presento acá 3 alternativas. Una primera dice: sé impecable con tus palabras. Una segunda dice: cultiva la empatía. Una tercera y última alternativa que les quiero presentar es: guarda silencio. Esa primera alternativa, sé impecable con tus palabras. Sí, Ángela, está bien, gracias. Está bien que la pases. Esa primera alternativa, sé impecable con tus palabras, ¿a qué se refiere? Se refiere al cuidado de sí mismo. Se refiere al tener cuidado con lo que digo y se refiere a tener cuidado con lo que escucho. Son 3 orientaciones del cuidado fundamentales. Este ser impecable con tus palabras lo tomé del texto Los 4 Acuerdos Toltecas, un texto que recomiendo ampliamente, pero que no es un texto para leer, no, es un texto para estudiar.
No es un texto para decirle a quien lo tiene, préstamelo, yo me lo leo. No, es un texto para que usted lo tenga, para que usted lo raye, usted lo revise, vuelva a él, porque allí se plantean 4 acuerdos para hacer la vida más serena, más ágil. Me voy a referir entonces solamente al primer acuerdo. Sé impecable con tus palabras. Se trata de la voluntad de saber y de la voluntad de escuchar. Se trata de una disposición. Es un acuerdo que se llama el cuidado de sí. Nos lleva al autocuidado. Cuidado con lo que digo, cuidado con lo que escucho y creo. O sea, de esas palabras que escucho, cuáles voy a creer, cuáles son para mí y cuáles puedo descartar. Porque la idea es tener esa capacidad de hacer lo que llaman normalmente un filtro. De eso que usted escuchó, con qué se va a quedar, qué va a creer y con qué no se va a quedar, qué palabras no va a creer. La semana pasada, en este encuentro, precisamente escuché decir, si el paciente se enoja y se torna agresivo, eso no es con usted, eso no es con usted. Los pacientes pueden pasar por una etapa de agresividad, entonces van a ser agresivos con cualquier persona que quiera brindarles cuidado y compañía. Recuerden que hace poquito les platicé, entonces me cuido y cuido dañar a otro. Por ejemplo, cuando alguien dice, a esta persona le puede pasar, que el otro será una sorpresa la respuesta del otro. Por eso acá la invitación es a no fetichizar la palabra. La palabra es un arma de doble filo. La palabra puede tranquilizar, pero también nos puede poner muy nerviosos. La palabra nos puede poner muy alegres, pero también nos puede poner muy tristes. Por eso, dar consejos acerca de la palabra, dígale, háblele, converse, dialoguen. Hay que cuidar eso, porque no siempre tenemos un interlocutor. A veces el problema no está en hablar con el otro. A veces la solución del problema está en hablar con nosotros mismos. Avancemos entonces con el otro elemento que les quiero presentar y es el elemento de la empatía. Empatía quiere decir, pienso en mí, pero también pienso en el otro. Como dicen por ahí, es ponerse en los zapatos del otro. Filósofos y pensadores señalan la necesidad de ponerse en el lugar del otro para ser buenos ciudadanos. Las sociedades estarían mejor habitadas si desde pequeños nos inculcaran la cultura de la empatía. Este elemento de la empatía, ¿a qué invita? Invita a dejar el egoísmo, a dejar de pensar en mí para ocuparme de pensar en el otro. El niño llega a la casa totalmente sucio, el uniforme vuelto nada, lleno de pantano. Normalmente lo van a recibir con un grito. ¿Dónde se enmugró la ropa y el uniforme de esa manera?
porque quien lo dice está pensando en sí misma y en el trabajo que le costará dejar esa ropa limpia. Pocas veces nos ponemos en la piel del otro y le preguntamos, ¿pasaste rico? ¿Y qué era lo que estaban jugando, pues? No, no pensamos en el otro. Por eso la empatía, como una alternativa para moderar el malentendido, piense en el otro. Ser empático me permite expresarme mejor, me permite pedir favores, ofrecer disculpas, agradecer, entender que el otro tiene miedo, entender que el otro está ofuscado, entender que el otro exagera. O sea, escucho la palabra del otro y su intención, pero también escucho las mías. Y me puedo dar la libertad y el permiso de tomar distancia. Enseguida revisamos esto de tomar distancia. Si no entiendo el comportamiento del otro, evito el imaginar y suponer y pregunto. Algo muy importante para ser empático es evitar la idealización para no esperar del otro lo que no puede dar. La señora que le dice a su esposo que le eche un ojito a la arepa. Llevaban más de 40 años de casados, sabía cómo era él, lo conocía, pero no se puso en los pies de él cuando le pidió el favor y no imaginó el desenlace que iba a tener el favor que le pidió. Igual, la mamá que le pide al hijo que por favor le compre el aguacate, idealizó al hijo, se imaginó que no solo lo iba a comprar, sino que lo iba a lavar y lo iba a desinfectar. Entonces, no hay que idealizar al otro, porque a veces corremos el riesgo de idealizar a las familias, corremos el riesgo de idealizar al otro en acciones que el otro no está en condiciones de realizar y es ahí donde nos llevamos un fiasco, una tristeza. Por eso, para ser empático, corresponde dejar el egoísmo y ponerme en los pies del otro para saber qué le voy a decir. Por último, el tercer elemento que les quería presentar, Ángela, muy bien, es guarda silencio. Pero ojo con esto, no estoy invitando a quedarse callados en ningún momento. En ningún momento, al contrario, yo pienso que la palabra es sanadora. Entonces, no es la invitación a quedarse callado, que es muy diferente a guardar silencio. El silencio en este caso hace referencia a apagar el radio interior, el radio que tenemos dentro de nosotros, para poder escuchar al otro y no distraerme en pensar qué le voy a responder, que es lo que sucede en muchas conversaciones. La persona no ha terminado de hablar y ya lo están interrumpiendo porque no están escuchando completamente los argumentos del otro, sino que están haciendo ruido interior, están haciendo bulla pensando cómo le respondo, cómo le doy más duro, cómo le pongo la pata encima. El silencio entonces hace alusión a permitir que el otro termine de hablar para comprenderlo, para que no nos pase lo que le sucedió al padre de Tomasito, que es una anécdota muy bonita. Se trata de los padres de familia se fueron a esperar los niños, a recoger los niños al preescolar.
Los niños normalmente salían a las 2 de la tarde, ya son las 2:30, los niños no terminan de salir, no salen, los papás se preocupan, cuando de pronto el papá de Tomasito ve que Tomasito sale del salón a las carreras. El papá se alegra de verlo y le dice, mi hijo, ¿qué hay? El niño le dice, ay, papá, es que a todos los otros niños los sancionaron. Ese papá cargó a Tomasito más orgulloso, se lo llevó y en la tienda de la esquina le compró dulces y todo lo que Tomasito quisiera. Cuando llegó a la casa le dice, bueno, Tomasito, cuéntame qué pasó con los niños del colegio. Dice, no, papá, que a todos los niños los sancionaron y a mí me echaron. Y el papá ya lo había premiado porque a él no lo habían sancionado. Entonces a veces no dejamos que el otro termine de hablar. El silencio entonces invita a la escucha, a la reflexión, a pensar en el qué, en el cómo y el para qué lo voy a decir. El silencio me lleva a calcular qué digo o no digo nada. Me lleva a tomar medidas, incluso a tomar distancia. Por ejemplo, ahora con todo el boom de las redes sociales, pues cotidianamente recibimos por WhatsApp mensajes. Yo no sé si ustedes, pero yo me daba la tarea de hacer una clasificación y cuando encuentro un mensaje de X persona, yo digo terrorismo. Cuando encuentro mensajes de otra persona, digo vamos a rezar, porque cada persona pues va mostrando lo que es, incluso a través de los mensajes que envía. Conocí una mujer que silenció a su cuñado. Ustedes ven que el celular tiene la posibilidad de dejar en silencio a una persona, entonces escogió la opción silenciar durante un año. Y de pronto la llama el cuñado muy furioso y le dice, ¿usted por qué me silenció? ¿Por qué es tan grosera? Y le dice, mira, tú mandas unos mensajes muy miedosos, muy amenazadores, muy pesimistas. Y yo no tengo cómo defenderme de toda esa cantidad de amenazas que me llegan con tus mensajes. Mientras aprendo a no dejarme afectar, yo decido silenciarte para no hacerme daño. Esa es una muy buena opción, porque tenemos derecho a decir no, a quedarnos callados, a elegir a quién le leemos los mensajes, a quién no le leemos los mensajes. Entonces, vemos cómo es de importante mi silencio para que me permita reflexionar, para que me permita ese silencio saber de mí, para saber yo quién soy. Mejor dicho, mi silencio y mis palabras me permiten saber quién soy y me permiten responder la pregunta, si yo fuera yo, ¿qué haría? A todos muchas gracias por escucharme. Ahora espero que tengamos una conversación bien rica. Es un tema sencillo, pero es un tema que atrapa y del cual con seguridad muchos de ustedes tienen muchas cosas por decir. Entonces ya les tocó a ustedes, los escucho. Ángela, gracias por pasar las diapositivas. Doctora, muchas gracias a usted por la presentación. Ha sido muy interesante. Bueno, primero, gracias por conversar con nosotros sobre este tema. Quisiera, si alguna de las personas tiene preguntas, dudas, algo por comentar, pues estaríamos como en este momento habilitamos para que alguien nos haga alguna pregunta. Buenas tardes, me gustaría por favor hacer una pregunta. Claro, doña María Teresa, cuéntenos. Bueno, primero agradecerle el espacio al grupo, a la universidad y a todos los participantes y darnos la oportunidad de actualizarnos en estos temas tan importantes. Muy agradecida.
Lo segundo, me gustaría que la autora nos hablara un poquito de la comunicación con el adulto mayor, en razón a que son personas que de pronto desde la parte física tienen dificultades para escuchar y desde la parte mental, pues de pronto no sabemos cómo hablarle a una persona que de pronto ya tiene de pronto una pequeña dificultad para comprender o algo así. Entonces me gustaría, por favor, que nos colaboraran con esa parte. Qué pregunta tan bonita, te agradezco mucho que la hagas con el adulto mayor. Igual que con cualquier otro sujeto. Cuando vamos a hablar con alguien, una de las primeras preguntas que nos hacemos es, ¿qué le gusta a esta persona? ¿Cuál pudiera ser un buen tema para conversar con esta persona? Entonces, tener en claro qué le gusta, qué le apetece. Cuando estuvo muy activo en su vida, unos 5, 8, 10 años atrás, ¿qué hacía? ¿Le gustaba la música? Vamos a hablar de música. ¿Le gustó jugar cartas? Pues entonces puedo perfectamente aprender a jugar cartas o le consigo a alguien que sea un buen jugador de cartas y que pueda compartir con él. Algo muy importante es estar cerquita, mirarlo a los ojos y no tener afán. Nosotros pensamos a veces que el adulto mayor pierde capacidad de intuición y de darse cuenta, pues, quién lo quiere y quién realmente quiere estar con él. Entonces yo diría un acompañamiento efectivo, y efectivo es concentrándose en él. Si tiene posibilidades de conversar, podemos conversar. Si no tiene posibilidades de conversar, pero de pronto se puede desplazar, entonces, ¿qué tal si damos un paseíto? Pero resulta que no tiene posibilidades de desplazarse, no tiene posibilidades de conversar, entonces vamos a comunicarnos con el cuerpo. Podemos aprender a hacer unos automasajes, hay un entrenamiento en automasajes que se hacen exclusivamente en las manos y podemos a través del masajito en las manos perfectamente comunicarnos con él, estar atentos siempre, siempre el respeto y el deseo del otro, porque aquí nos toca renunciar al narcisismo y al querer hacer del adulto mayor un objeto o un juguete. Vámonos para el patio y nos llevamos a la abuelita, y la abuelita dice, ¿por qué me van a llevar para el patio si yo estoy bien en mi cuarto? Si la abuelita está bien en el cuarto, respetémosle a la abuelita el hecho de que se sienta bien en su cuarto y de pronto quiera estar sola, de pronto no tolera la bulla, pero de pronto sí podemos ir y matarle el ojo, podemos ir y llevarle una galleta, desempacarle un confite. Yo pensaría que con el adulto mayor la comunicación es cuestión de deseo de quien quiera comunicarse con él, porque el deseo es la fuerza más poderosa que tiene el ser humano para salir adelante. Yo soy docente en la UDA, en el programa de psicología y de educación, y allí he encontrado unas historias bellísimas, bellísimas, jóvenes que vivían en una vereda muy lejos del casco urbano y de pronto desde niños estuvieron repitiendo, yo quiero ser un profesional, y se les metió en la cabeza, y claro, a la familia eso le ocasionaba mucha risa, pues el muchachito
tenía su deseo decidido y en este momento está esperando sus grados virtuales. Él escribe y tiene escrita la historia de su vida. Entonces, con esto lo que quiero decir es el deseo. El deseo nos pone a buscar, a indagar, a investigar, porque en el chat me encontré una pregunta bellísima. ¿Qué hacer para comunicarse con alguien que tiene una pérdida alta de audición? Entonces, si ya la pérdida de la audición es muy alta, mirar esta persona cómo se está comunicando, con gestos, o de pronto esta persona escribe. ¿Será que me consigo un taquito de papel de esos que regalan en las papelerías? Le mantengo muchos lápices y muchos sacapuntas muy a la mano para que nos comuniquemos por escrito. Es que el lenguaje y la comunicación es algo hermoso, algo maravilloso, es inmenso y podemos pedir ayuda. Ahora tenemos una ayuda virtual excelente que es Google. Usted se puede meter a Google, navegar, preguntarle estrategias de comunicación para ciertos casos particulares. Pero diría, la primera pista para comunicarse con el otro es el deseo, porque el deseo te va a poner a buscar, te va a poner a explorar posibilidades de comunicación con ese ser humano y en ese deseo tú vas a encontrar alternativas, alternativas para consultar, alternativas para investigar y va a ser posible comunicarse con ese ser humano, pero realmente comunicarse con calidad de comunicación, no comunicarse de cualquier manera. Bueno, hola, Clara María. Mónica. Sí, Hola, Moni. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Sí, señora. Muchas gracias, María Elena, por esta charla. Muchas gracias. Aquí estoy ahorita porque me encanta escucharte. María, es que con esa pregunta que hizo esta persona, María Teresa, me hace recordar que alguna vez un adulto mayor me dijo, es que el adulto mayor llega un momento donde, en el momento en que más quiere contar de su vida, nadie le pregunta. Cuando más quiere hablar de sus experiencias, nadie le pregunta. Y eso a mí me hizo realmente cuestionar muchas cosas porque uno dice, ¿yo qué hablo con él? A veces no es yo que hablo con él, es decir, es darle la oportunidad de que él hable conmigo. O sea, es tan importante ser un buen hablante, pero es más importante un saber escuchar. Eso contribuye mucho a la comunicación, el saber escuchar. Eso es lo que te quería comentar, María. Mónica, excelente, excelente. Entonces tenemos, primero, el deseo de querernos comunicar. Segundo, encontrar a esta persona que le gusta. Y realmente la mayoría de adultos mayores son muy anecdóticos, ellos tienen muchas historias. Yo he trabajado con adultos mayores y yo creo que yo disfruto más que ellos cuando hacemos una ronda de fotos. Entonces los adultos mayores llevan fotos y cuentan la historia de esa fotografía. Usted dónde estaba, con quién, haciendo qué, para dónde iba, y es una tarde maravillosa porque realmente la palabra tiene un poder curativo. Muchos de ellos agradecen ese espacio de palabra donde la que estuvo en escena fue la palabra de ellos. Y ellos dicen, es que de aquí salimos descansados, tranquilos. Es que usted, doctora, dice cosas muy importantes. Y les juro que no me dieron un tirito, no me dejaron decir nada. Lo único que yo dije es, cuenten de esas fotos ¿dónde fueron? Yo no tengo oportunidad de decir más porque no me dejan hablar estos viejitos, pero después dicen que yo dije cosas muy importantes y que quedaron muy tranquilos. Los que hablaron fueron ellos, ¿cierto? Pero esto hágalo con empatía, porque vea, si usted no tiene empatía con los viejos, no se obligue, no lo haga
porque no le va a salir bien, porque primero está el deseo. Doctora, en el chat hay algunas preguntas y una de ellas era precisamente acerca de la relación entre la cultura, puntualmente la cultura colombiana y la cultura paisa, con el desarrollo de la empatía y cómo poner en práctica esa habilidad que es tan importante para la comunicación. ¿Qué nos podría comentar? Ay, me voy a meter en la grande, pero no importa, menos mal que esto es virtual. Vea, el problema con la cultura paisa, me voy a referir a la paisa porque hago parte de ella, es que la cultura paisa es muy narcisista, absolutamente narcisista, cree que todas se las sabe, por eso nuestras familias son tan violentas, porque cada uno cree saber qué es lo que le conviene al otro y se lo quiere imponer. En nuestras familias no hay empatía, ojalá, nos faltó y falta en la educación preescolar invitar a los chicos que vayan construyendo esta cualidad tan hermosa de la empatía, porque la cultura paisa es muy soberbia, es muy narcisista, piensa por el otro. Yo continuamente veo en mi consulta los desencuentros, por ejemplo, cuando se piensa por el otro. Recientemente la mamá de un adolescente estaba furiosísima porque el día sin IVA, pues aprovechó la promoción y le compró a su hijo una camisa que de todas maneras era una camisa costosa, y el hijo le dice, yo esa camisa no me la voy a poner, ¿usted para qué me compra esa camisa? Yo con esa plata hubiera comprado otra cosa. Fíjense que esa es una prueba de soberbia y de narcisismo, pensar por el otro. ¿A mí qué me autoriza a pensar que esto que yo quiero para mi hijo a él le tiene que gustar? No, eso es ser un poquito atrevido y correr los límites que no debiera correrlos. Yo no tengo por qué pensar por el otro. Por eso una herramienta maravillosa en la comunicación es la pregunta. Te quiero hacer un regalo, ¿qué te compro? Por eso tantos chistes en Navidad y muchos de ellos chistes de hombres. No me regalen más medias, yo tengo muchas. ¿Para qué le han regalado tantas medias? No sabían qué regalarles, entonces desencartémonos con esto. Realmente la cultura antioqueña tiene muchos problemas, pero muchos. Nos gusta mucho la vida ajena, nos gusta mucho la vida del otro, opinarle a la vida del otro es todo un placer. Entonces, la empatía viene cuando los hijos crecen, se hacen adultos, empiezan a ver que la cosa ya no funciona y empiezan a hacer otras propuestas diferentes para la familia. Una propuesta, primero, más amorosa y segundo, más respetuosa. Yo cada rato escucho quejas a propósito en esta pandemia, que el hijo está furioso con la mamá, que la mamá está furiosa con el hijo, que el esposo está furioso con la esposa y viceversa, porque no se está cuidando, porque no están haciendo lo que yo quiero. Y es que ¿quién dijo que lo que yo quiero así tiene que ser? No, lo que yo quiero es lo que yo quiero, pero muchas veces lo que yo quiero no coincide con lo que el otro quiere. Es que ese es el problema de la comunicación precisamente, que somos dos, que hay diferencias y en esas diferencias tenemos que buscar un puntico medio, a ver cómo hacemos para entendernos. Entonces, en la cultura antioqueña valdría la pena que fuéramos más empáticos, que aprendiéramos más a pensar
en el otro, a preguntarnos sobre todo y a dejar la soberbia de pensar que sabemos qué quiere el otro. Por eso los índices de violencia intrafamiliar en Antioquia en esta pandemia son altísimos, porque los niveles de odio, de rabias concentradas realmente son muy altos. Entonces nos falta, como cultura antioqueña, creamos una fama, pero realmente falta pelo para la moña. Doctora, muchas gracias por la respuesta. Creo que hay otro comentario en el chat muy interesante acerca de la importancia de la escucha verbal y no verbal, es decir, acerca de la comunicación no verbal y cómo todo lo que hacemos comunica. ¿Qué nos podría comentar sobre eso, como para ir cerrando la parte de las preguntas? Correcto, Ángela, sí, es muy bonito, es que me hablan de la no verbal y vienen pues también una cantidad de cosas a mi mente que llegaron cuando acepté estar aquí con ustedes esta tarde y es la complejidad del tema. El lenguaje no verbal es muy potente y el lenguaje no verbal tiene un peligro y es que, ¿qué quiere decir este gesto? ¿Qué quiere decir este otro gesto? ¿Qué quiere decir esta mano levantada? ¿Qué quiere decir lo otro? Por ahí hay algunos estudiosos que han arriesgado teorías sobre el lenguaje corporal. A mí me parece muy delicado, porque ese lenguaje no verbal que incluye el lenguaje corporal, no existe un para todos. Por ejemplo, hay niños que tienen problemas visuales. Y si ese problema visual es, por ejemplo, una miopía, el niño va a tener una tendencia a fruncir el ceño. Entonces, donde lo vean, le van a preguntar, ¿usted está bravo? ¿Usted está enojado? Él no está bravo, él no está enojado, él frunce el ceño simplemente para poder enfocar bien el objeto, para poder hacerle el quite a su problema de visión. Ustedes han visto que los miopes cierran un poquito los ojos para poder hacer un buen enfoque de una letra, de un objeto que quieren ver. Entonces es verdad, el lenguaje no verbal también nos habita, a veces nos hace mucho daño, sobre todo cuando es ese lenguaje no verbal, que es un lenguaje no verbal agresivo, como lanzar las cosas, tirar las cosas, dañarlas, tirar las puertas, el hacer tanto ruido con las cosas, no con las palabras. Es un lenguaje que nos dice que el otro está sobrepasado, mejor dicho, que no tiene palabras para decirlo y que en ocasiones es mejor que no lo diga, al igual que con el derecho. Uno de los abogados me decía, ve, es mejor que la persona no hable, porque si lo dejan hablar cuando lo detienen, de pronto le iban a dar 20 años de cárcel, pero si lo dejan hablar le van a meter 60, porque tiene tanta ira, está tan enceguecido con lo que acabó de hacer y con la rabia que tiene, que entonces va a arruinar las posibilidades de la defensa. Entonces fíjense que además el lenguaje no verbal nos sobrepasa. Usted quiere pretender disimular que está enojado, que tiene rabia, puede pretender disimularlo, pero a usted el cuerpo lo delata, es que el cuerpo es muy sabio y los niños también son muy sabios en ese sentido. Un niño se da cuenta cuando tú tienes rabia, cuando tú estás enojado y tú le dices al niño, pero yo no te he dicho nada, y dice, no me ha dicho, pero vea. Aquí recuerdo un vecino muy lindo que tuve, y una mañana me lo encontré, él bajaba por acá por mi casa,
lo vi como llorando y le dije, ¿qué te pasó? Y me dice, no, que estoy muy furioso, definitivamente tengo que denunciar a mi mamá. Estoy hablando de un niño de 7 años. Y le dije, ¿y por qué vas a denunciar a tu mamá? Y me dice, por violencia visual, María Elena. Yo le digo, ¿cuál violencia visual? A ver el morado. Yo no veo ningún morado. Y me dice, tengo el morado en el alma, María Elena. Entonces, ese niño muestra cómo una mirada perfectamente nos puede atropellar, nos puede humillar. Entonces, es lo bonito del lenguaje no verbal, que dice la verdad. Por aquí hablaban del lenguaje no verbal amoroso. Ese lenguaje no verbal amoroso se puede utilizar, pero si la persona tiene ese corazón bien amoroso, porque si usted lo finge, el otro se da cuenta. Es como cuando un hombre te hace una mala propuesta, entonces te va a decir cosas y te va a pasar la mano de una manera que tú dices, yo ya sé esto para dónde va. Aquí no hay ningún hombre amoroso, aquí lo que hay es claramente una seducción. Con esto las estoy invitando, es a la autenticidad. Si usted quiere ser amoroso, sienta ese amor. Y si usted siente ese amor, usted va a ser amoroso. Pero si usted no lo siente, fingirlo, el otro se va a dar cuenta que usted lo está fingiendo, porque ese lenguaje no verbal nos delata, nos deja pues al desnudo frente a la mirada del otro. Bueno, yo creo que ya es tiempo de dejar a mis colegas que sigan con Perdón, sus yo quiero hacer temas. una pregunta cortica. Perdón, quiero hacer una pregunta cortica. Claro, Clara. Sí, Clara. ¿Cómo se llama el libro que tiene los 4 acuerdos? ¿Cómo se llama el libro que tú mencionaste? Que dice, sé impecable con tu coraje. Se llama los 4 acuerdos. Sí, se llama Los 4 Listo, acuerdos. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por sus preguntas. En este momento, pues, primero, darle las gracias a la doctora María Elena. Creo que ha sido un tema muy interesante para todos nosotros y que tendremos que seguir abordando en otra ocasión. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, doctora.